va? Buenas tardes. Qué gusto enorme iniciar el diálogo de la tarde en esta fecha tan especial, 8 de mayo. El de este 2025, por supuesto, que pasa a la historia, porque hoy los cardenales reunidos en el cónclave en la Santa Sede han procedido pues ya a designar, a elegir al sucesor de Francisco. Ha sido elegido en la cuarta votación del cónclave Robert Prevost, el primer pontífice estadounidense, ¿no? Y el mundo católico lo ha vivido con tanta espectacularidad. En Perú, por supuesto que también están de fiestas y hay algunos elementos que conllevan a que el mundo católico lo asuma todavía más especialmente, ¿no? Por los vínculos del actual Papa, que justamente pues ha sido ungido como León XIV, ¿no? Estamos conectados directamente con la capital peruana. Saludamos a Kurt Mendoza Gutiérrez, ex jefe de prensa de la Conferencia Episcopal Peruana. Alguien que, por cierto, conoce muy de cerca al nuevo pontífice. ¿Cómo le va, Kurt? Qué gusto enorme. Muchas gracias por esta invitación, Diego. Muchísimas gracias y saludar pues a todo el hermano pueblo de Ecuador. Sí, justamente decía, ¿no?, que allá se lo vive de manera tan especial. El primer mensaje del Papa, cómo cala, cómo llega en estos momentos en que hay tantas situaciones sensibles a lo largo del mundo. Sí, bueno, primero manifestarte que en el Perú y en América Latina estamos, digamos, desde el Perú te puedo contar que estamos muy felices, muy contentos de esta elección de los cardenales, de haber elegido a una persona que ha tenido un contacto muy cercano de primera mano con el Perú, con América Latina. Si bien es cierto, él es, digamos, norteamericano, las raíces que hizo en el Perú a partir de su trabajo como sacerdote durante 20 años en el Perú y luego como obispo de la diócesis de Chiclayo, perfectamente lo ubican como un conocedor de la realidad peruana, que de por sí es difícil y que de alguna manera sintetiza un poco la experiencia latinoamericana de lucha, de superación y de pues pueblos afligidos que de alguna manera buscan su reivindicación, digamos, a través de la historia, ¿no? ¿Qué me gustaría mencionar del primer mensaje del Papa? Digamos, creo que ha sido muy inspirador de lo que va a ser su gestión. El nuevo Papa ha dicho, digamos, en su mensaje, en sus primeras palabras, que él quiere trabajar por la paz. La palabra paz se pronunció más de 4 veces en su primer discurso y eso de alguna forma nos indica que quiere continuar ciertamente con el legado de Francisco, que digamos estuvo muy abocado en los últimos meses de su vida a establecer puentes entre Ucrania y Rusia o a través de, digamos haciendo el puente entre el pueblo palestino e Israel, ¿no? Y hay otro tema que me gustaría mencionar del discurso del Papa, es que él menciona mucho a Francisco durante su discurso y que ya de por sí marca una continuidad, digamos, en la línea pastoral del nuevo pontífice y menciona una palabra que es las caminemos juntos en sinodalidad, este concepto al cual Francisco recuperó de las primeras comunidades cristianas de la historia, lo trajo a la actualidad y dijo que todos en actitud sinodal, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, deben caminar unidos, digamos, porque todos ellos son el pueblo de Dios. Definitivamente, ¿no? Llamaba mucho la atención una alocución tan corta, ¿no? Pero utilizar el término paz repetidamente y referirse pues a Francisco también llamaba la atención y va dando pues ya las primeras pistas, ¿no?, de cómo va a ser pues justamente la dirección que tiene a partir de ahora la Iglesia Católica. Por cierto, ya tenemos 7 horas de diferencia, tanto en Lima como en Quito, con la Santa Sede. Ya le tienen preparada la agenda de mañana a su santidad. Los primeros compromisos: va a haber una misa a las 11 de la mañana en la Capilla Sixtina y una audiencia con 2000 periodistas curas. Así que ya el sumo pontífice ya tiene agenda. Permítame, Cur, estoy junto a Eduardo Mendoza Estrada, que justamente pues comparte conmigo esta entrevista tan importante.
Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Alberto. ¿Cómo está, Kurt? Qué gusto saludarlo. Yo quiero preguntarle, porque la gente le llama mucho la atención, y es el tema de que pues, la teología de la liberación, según lo que sabemos, lo que tenemos algo de conocimiento, la teología de la liberación prácticamente nace en Perú, porque esa es la realidad. Le pregunto, ¿está influenciado este Papa por la teología de la liberación también? Porque cuando usted pone en cualquier red social como tal, teología de la liberación, y usted puede verlo directamente al ex Papa, ¿cómo se llama? Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que tiene una gran influencia. De hecho, uno de los mayores exponentes es del Perú. Cuéntenos un poco, ¿cree usted que está influenciado por la teología de la liberación o es un poco más moderado? Digamos, yo no hablaría de la teología de la liberación, digamos, la teología de la liberación ha sido muy importante como una de las corrientes teológicas nacidas en América Latina, con muchos obispos, con muchos sacerdotes, uno de ellos, el padre Gustavo Gutiérrez, digamos, una gran personalidad, un gran teólogo que fue reivindicado por el Papa Francisco, digamos, por proponer que la iglesia debe ser pobre para los pobres, ¿no? Yo me pregunto qué de malo tiene ese concepto o qué de extremo tiene ese concepto, digamos, ese concepto debería ser abrigado tanto por progresistas como no progresistas, digamos, ¿no? Si es que preguntamos quiénes son los que sufren en el mundo, son los pobres, ¿no? Y Francisco y los papas también que lo han antecedido se acordaron muy bien de mencionar estas palabras. Yo creo que Cardenal Prevost es un hombre muy sencillo, muy humano, que ha tenido muy de cerca a los pobres en Chiclayo, perdón, en Chiclayo, porque Chiclayo es una diócesis con... el territorio de Chiclayo es un territorio con muchas limitaciones económicas. Hay mucho sicariato, hay mucha extorsión, hay muchas limitaciones. Digamos, es una diócesis en la que, por cierto, se tiene que hablar de los pobres, y si no se habla de los pobres, ¿de quién más se va a hablar? Digamos, ¿no? Entonces, yo creo que la doctrina social de la iglesia habla de los pobres y no podríamos decir que es una doctrina pues parcializada, ¿no? Jesús mismo, Jesucristo dijo que la iglesia era de los pobres, ¿no? Los pobres serán llamados al reino de los cielos, ¿no? Sí, en efecto, me parece interesante lo que menciona, Ujú. sobre todo con la forma como se lo dice, respecto pues, de la cercanía de la iglesia con los pobres, pero también tenemos exponentes dentro de la misma teología de la liberación, como Boff, o como el mismo cardenal, que hasta incluso se saltó la autoridad del Papa al momento de aceptar un ministerio. Entonces, qué extraordinario poeta y pues al final el Papa Francisco lo terminó pues regresando a ser sacerdote, aun cuando él desobedeció al Papa Juan Pablo. Pero lo que a mí me preocupa sobre todo en este momento es qué tanto puede llegar a influenciar el ala progresista dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, podríamos tener una iglesia alemana, lo que sucede con Alemania. Porque yo estoy de acuerdo con usted, o sea, si usted no ve a Cristo en los pobres, estás complicado en la vida. Estoy Ujú. totalmente de acuerdo. Pero, por Ujú. ejemplo, las formalidades son importantes, no sé, o sea, Por supuesto. desde el mismo inicio de ponerte una clérima como sacerdote Mm, hasta, no sé, pues el hecho de que no te puedas casar, porque mm, creo que es una mm. virtud. No sé, ¿cree usted que va a estar influenciado este Papa por eso? Sí, es una buena pregunta la que me haces porque, digamos, es la duda también de una parte importante de católicos, ¿no? No podemos decir, como se dice, la iglesia es unidad en la diversidad, ¿no? Yo creo que el cardenal Prevost, hoy Papa León XIV, es una bisagra, digamos, no podríamos decir, digamos, que pues el cardenal Prevost está hacia un lado, hacia el otro. Yo creo que el cardenal Prevost es un hombre de centro, ¿no? Es un hombre, digamos, que los cardenales por algo lo han elegido, digamos, ¿no? Por algo han encontrado en él una figura, por así llamarlo, de consenso, de diálogo. El cardenal Prevost ha gobernado en Chiclayo una diócesis que estuvo mucho tiempo gobernada por el movimiento del Opus Dei, que digamos se le conoce como conservador, digamos, y ningún miembro del Opus Dei se sintió maltratado ni ofendido por la llegada del cardenal Prevost, ¿no? Al contrario, lo quieren mucho.
digamos, lo acogen. Igual manera, el sector progresista ve en él, digamos, una figura importante por el rol que ha tenido, por su pasado como agustino. Digamos, el ser el sumo pontífice significa ser el puente, digamos, en una época de enfrentamientos, de polarización. Es el momento de dialogar, ¿no? Algo de, no perdemos nada dialogando. Creo que los seres humanos y los católicos, sobre todo, tenemos que buscar canales de entendimiento. Yo creo que el cardenal Prevost es una figura que va a establecer ese acercamiento porque quizá Creo yo. hay algunas personas que han tenido una posición crítica con el anterior papado, que es válido, ¿no? No todos tienen que tener un pensamiento único, estaríamos cayendo un poco en el totalitarismo ideológico, digamos, pero el cardenal Prevost yo creo que es suficientemente tolerante para acoger diversas voces y el que haya sido elegido implica que tanto, digamos, si podríamos leer un ala de la iglesia como la otra ala, está confiando en él para estos años, ¿no? Qué importante lo que usted menciona, la verdad, nos llena de, ¿cómo le puedo decir?, de esperanza, porque yo creo que la iglesia, dentro de la misma iglesia, necesita reconciliación, aun cuando la Sí, gente sí, no se dé cuenta, porque cosas como lo que sucedió con la Carta de Dubái, nos dejaron bien con un mal sabor de boca, el tema de la bendición de las parejas homosexuales, etcétera, etcétera, que no fue clara la iglesia, porque como le digo, y el mismo Papa no fue claro, no fue claro el papado respecto del tema, porque dijo, sí, hay una bendición, pero una bendición, ¿cómo es una bendición? Explique, y por eso se pide la ampliación como tal. La verdad, pero ahora quiero solo hacerle una consulta más para pasarle rápidamente a Alberto Quintana. Y es algo que me emociona de lo que usted acaba de mencionar. Sobre Prevost como tal. Defínamelo como una persona, como persona. Y yo creo que, bueno, yo creo no, yo lo he vivido, es una persona muy sencilla, muy austera, muy serio, ¿no? Muy serio, muy sobrio, un hombre de pocas palabras, con un gran sentido del humor, perdón, Tren con un gran sentido del humor, digamos, pero también con una actitud bastante prudente, ¿no? Las veces que he conversado con él, era una persona que antes de hablar sabía escuchar. Yo creo que es un hombre de escucha, de mucho diálogo, de mucho acercamiento. Es un pastor, digamos, es un sacerdote, digamos, antes que una autoridad. Eso me gustó siempre de Monseñor Prevost cuando tuve la oportunidad de conocerlo y dialogar con él. Y sobre todo un hombre austero, un hombre que no le veías ningún lujo por ningún lado, la verdad. Ningún lujo, ninguna cosa que vaya más allá de lo estrictamente normal, ¿no? Inclusive él manejaba un vehículo muy sencillo, la verdad. Cuando me ganó un poco la curiosidad, pregunté, ¿este vehículo que está fuera de la conferencia episcopal, de quién es? Y me dijeron, este vehículo es de Monseñor Prevost. La verdad que nunca lo pude creer, pero luego lo vi subir al vehículo, la verdad, y me llevé una sorpresa, por cierto, porque una vez se espera que los obispos, bueno, estén en un carro un poco más grande, qué sé yo, ¿no? Pero digamos, muy austero, por cierto. Justamente se han venido multiplicando desde el mediodía, ¿no? Las reacciones a lo largo de todo el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues saludaba pues esta designación. Nuestro mandatario acá en Ecuador, desde París también, porque está en visita de Estado allá, justamente le daba la bienvenida al Papa León XIV. Con esperanza en el corazón, decía nuestro jefe de Estado, que su palabra una, consuele y guíe a millones en tiempos de incertidumbre. Nuestras oraciones lo acompañan desde Ecuador, decía el presidente Daniel Noboa Asín. Por cierto, el nuevo Papa, pues como ya lo hemos destacado, es de la Orden de San Agustín, es decir, tiene formación agustiniana. Su enfoque combina una profunda espiritualidad con una atención especial a la comunidad y la justicia social. En el marco pues de su labor misionera estuvo en el Perú, como ya lo hemos dicho también, y tiene incluso ciudadanía peruana, ¿no? Este es un elemento también que me imagino allá en Lima y en todos los departamentos, en todos los sectores del Perú, debe de llenar de regocijo a los cristianos, ¿no? Sí, yo creo que sí, digamos, todo el pueblo peruano está muy reconfortado. Yo recibí la noticia, estaba en un medio de comunicación que me había invitado para comentar un poco de las horas de la votación del cónclave y todos los periodistas, digamos, estallaron en un júbilo, en una alegría. Fue un momento muy indescriptible para mí, la verdad, porque
no me imaginé, creo que nadie se imaginó que el Papa iba a venir de acá. Digamos, se hablaban de muchos nombres, se hablaban de otros candidatos europeos, se hablaba de Prevost, ciertamente, pero no era pues el gran favorito, digamos. Sin embargo, durante la semana, algunas personas comentaron que el papel de Prevost era importante porque era un norteamericano y en el momento en donde se quiere establecer un puente con los Estados Unidos, que ha tenido una política contra los migrantes muy fuerte, digamos que muy fuerte. Quizá el Papa Francisco llamó la atención de eso, porque, digamos, ninguna persona debe ser dañada en su dignidad, ¿no? Nadie, en verdad, ¿no? Las leyes, puede haber leyes, hay forma de hacer cumplir las leyes. Claro que sí, ¿no? Las fronteras deben respetarse, por supuesto, pero no maltratar a la gente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el papel de Prevost como norteamericano que va a poder dialogar, digamos, de tú a tú, ¿no? Con las autoridades norteamericanas. Claro, por supuesto que sí. Oiga, desde acá, desde Guayaquil, fuerte abrazo. Para usted, el agradecimiento por atendernos. Sabemos que tiene también ahorita gran demanda de atención a diversas cadenas, a medios de comunicación. Así que gracias por podernos atender en estos minutos, ¿no? Muchas gracias, la verdad, un diálogo muy interesante. Un gusto conocerlos y un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Así es, Muchísimas esperando gracias. que venga pronto por acá, por Ecuador. Un fuerte Pronto abrazo. estaré por ahí, pronto. Cuídese. Somos tocayos de apellido, Mendoza, Eduardo Sí, Mendoza. sí, oye. Un abrazo. Qué bien, un abrazo. Muchas gracias. Chao. Bendiciones. Gracias. Chao, Es chao, chao, Gur chao. Mendoza Gutiérrez, ex jefe de prensa de la Conferencia Episcopal Peruana. Qué interesante, ¿no? Son las primeras reacciones que se dan luego de la designación ya del nuevo Papa, ¿no? Robert Francisco ¿Sabe qué me Prevost, gustó? Me el gustó nuevo mucho lo que Papa, ¿no? mencionaba de Alberto de que están en el medio, ¿sí me comprende? Sí. Me parece muy bueno, y que el tipo ha tenido relaciones con con los dos lados. Con los dos sectores, ¿no? de la Iglesia Católica. me Sí, parece. qué bueno. Y nos da satisfacción profesional también acá en Radio I99, porque de los pocos medios dos cosas que puntualizamos. Lo primero, que iba a ser un cónclave rápido, que la designación iba rápida. Incluso yo me atreví a decir que era hoy la designación una. Y la otra también, yo le decía a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, no le pongan tanta atención a las supuestas listas, que los de aquí son los que tienen pues mayores preferencias. Yo les decía, guiémonos un poco por lo que pasó con el Papa Francisco, iba a ser en la misma línea alguien que no aparecía precisamente pues como favorito. Vamos a ir rápidamente a nuestra primera pausa publicitaria. Está Wendy Quinde, quien nos trae estas interesantes recomendaciones a esta hora. Wendy, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás, mi querido Alberto? Así es, definitivamente estamos todos muy contentos porque ya tenemos un nuevo líder en la Iglesia Católica. Son las 5 de la tarde con 47 minutos de recomendaciones y quiero decir